Buenas tardes, aquí estamos otra vez con un nuevo directo. Después de la anécdota del día de ayer del partido de fútbol de ayer entre el Cartagena y el Sporting de Gijón, partido en el que pues aparecí en la tele y gracias al comentarista de dicho partido, Xavier Rodríguez, y al realizador que me enfocó con la cámara. Ahí se ha quedado, en una buena anécdota en el que uno, pues el fútbol, el deporte y la lectura, porque el deporte y la lectura pues pueden ir perfectamente de la mano. Y así es, y así lo creo, y así es como lo defiendo. Hoy, en el directo de hoy, voy a hablar con Ulises Bertoló, autor de esta novela, La Dama del Norte. A ver si, a ver si se une el autor, y en cuanto se conecte el autor y esté por aquí, pues le mando la invitación para empezar a hablar de la novela. A ver si se une el autor. Esperando a Ulises para hablar de esta novela, La Dama del Norte. En un infierno dominado por hombres, ella fue la reina. Ese es el subtítulo de la novela. Ya he visto que está aquí el autor y le voy a mandar la invitación y a ver si tenemos suerte y podemos establecer la conexión. Buenas. Muy buenas, Kiko. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y sobre todo después de la anécdota de ayer que salí en televisión y en el fútbol, ¿quién me lo iba a decir? Eso digo yo, que ya te vi ahí muy, muy bien, muy apasionado. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación a este directo. Y si quieres, pues vamos a empezar ya y que la gente pues, se una cuando buenamente pueda. Y como siempre digo, el vídeo del directo se quedará publicado en el perfil para que la gente lo vea una, dos, tres las veces que quiera. Así que por ese punto no hay un problema. Así que si quieres, vamos a empezar. Perfecto, Kiko. Y como es tu primera vez en los directos de Superlector Alfa, pues a mí siempre me gusta empezar de la misma manera. Pues los seguidores que llevan más tiempo en el perfil saben cuál es la manera, y los nuevos y los más recientes pues quizás pues no lo sepan. Pues la misma forma con la que suelo empezar es i- invitando al autor que tengo delante a que se autopresente en pequeñas pinceladas. Así que en tu caso, ¿quién es Ulises Bertolo? Bueno, pues a ver, te lo resumo así muy brevemente. Ulises Bértolo es una persona que tiene una profesión que es la abogacía, el ejercicio de la abogacía, y una persona que tiene una gran pasión que es la escritura, ¿no? Lo podría resumir prácticamente de esta forma. Y entre esos dos, o esas dos áreas, ¿no? Que convergen a veces, pues me constituyo, ¿no? Y interacciono pues con el resto y me condiciona lo que es el resto de mi vida, ¿no? Tanto lo que es aprovechar el tiempo al máximo con la familia, como también tener el tiempo justo para dedicarte a los amigos, ¿no? Porque son dos profesiones, una profesión y una vocación muy absorbentes que requieren mucho tiempo, y en mi caso, pues la verdad es que las dos son una pasión. Y lo de escribir, ¿siempre has sentido esa inquietud por la escritura Sí, o, sí, o no siempre? sí, sí, es decir, en mi caso la escritura ha estado siempre presente desde pequeñito.
yo vivía en Tenerife, ¿no? Y los recreos en aquel momento eran largos porque uno se pasaba desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿no? Ujú. Metido en el colegio, lejos, en La Laguna, que era donde estudiaba yo, un colegio que quedaba lejos de mi casa. Pues ahí aprovechaba y escribía. Recuerdo que había escrito una historia de vikingos maravillosa. Lo que pasa es que era en un cuaderno y no sé qué hice con él. Pero esta fue mi primera gran historia. He escrito poesía, he escrito muchos temas y he sido pues un lector inquieto y extraño, en el sentido que o mis fuentes de inspiración no solamente era la literatura clásica, sino también el cómic y el cine, muchísimo. Era un gran amante también de la era vídeo, por mi edad, del VHS en contra del Betamax. Pero de ahí vienen todos los inputs que yo tengo y de los cuales recojo esta pasión por luego volcarlo, ¿no? en la escritura. Y cuando te centras en la escritura, ¿en quién piensas? ¿En los hipotéticos lectores o en aquello que te gustaría a ti leer? Esto es una gran pregunta, Kiko, porque yo no me planteo realmente lo que quieren leer los lectores, porque si pensase eso probablemente me estaría equivocando, ¿no? Si hay algo que aprendes cuando tienes una carrera literaria, cualquiera que se dedica a esto y escribe y publica, es que el lector es el que hace finalmente el libro. Y por mucho que uno se empecine o que piense que puede llegar a escribir algo, ¿no?, que realmente interese o que despierte el interés del público, no es así. Yo creo que lo que hay que ser es eminentemente sincero. Y ahí recojo la segunda parte de tu pregunta, y es también tener la capacidad un poco de abstraerte como escritor y en esa lectura que estás realizando después de escribirla, también esta pequeña voz que tienes como lector que te dé una primera crítica, ¿no?, de lo que has hecho. Pero yo creo que lo primero que tiene que hacer el escritor es ser sincero con la historia que cuenta, y eso solamente lo puede hacer desde su propia perspectiva, ¿no? Pues ahora sí, hablemos de la novela, de La Dama del Norte. Y primera pregunta es, ¿cómo surgió la idea de escribir La Dama del Norte? Pues como muchas cosas en la vida, ¿no?, que te llegan sin realmente haberlas pensado ni buscado. Yo estaba con otro proyecto literario prácticamente terminado y hay una persona que se acerca a mí y me dice que ha conocido una mujer que tiene una vida apasionante y que podría perfectamente inspirar una historia, una novela, ¿no? Y entonces yo le dije, pero ¿y qué tiene de interesante, ¿no?, la vida de esta mujer? Pues hombre, pues una mujer que fue narcotraficante y que ha tenido pues la mayor condena en la historia del narcotráfico en la Audiencia Nacional Española, ¿no?, por un alijo, el más grande en la historia, incautado hasta entonces, mitad de los años 90, por detrás de un alijo en Estados Unidos, que estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Y entonces yo en un principio dije, bueno, es que contar una historia de narcos no me interesa. Me puede interesar verla en el audiovisual, pero no me interesa el tener que escribir sobre un narcotraficante si voy a hablar de un estereotipo, ¿sabes? Típico narcotraficante que sabe lo que quiere, no tengo miedo, consigo mis objetivos. Entonces, la única manera sería que yo encontrase la forma de penetrar dentro del personaje para conocer a la mujer. Y este fue el primer reto que tuve cuando la conocí y cuando fui a conocerla. Y la verdad es que me costó muy poquito tiempo en darme cuenta que había una gran historia. Y para la gente que todavía no ha leído la novela, comenté que salió en 2023, me parece. Para la gente que todavía no la ha leído, ¿con qué tipo de historia se va a encontrar? Yo creo que hay una cosa muy importante que es la primera vez, hasta donde yo conocía cuando escribí la novela, en la que alguien, después de 2 años de conversaciones con un escritor, abriéndose en canal, porque en un principio digamos, la protagonista, ¿no?, Ana Garrido. Ana Garrido es la protagonista del libro, pero también es el nombre del personaje real, ¿no? Ella me presta su nombre para poder contar, sobre la base de lo que ella vivió, una novela. Esos 2 años de conversación, evidentemente, te nutre de una información que pongo al servicio del público en esta novela. Para mí, lo que se va a encontrar es un monólogo. O sea, tú que lo has leído, no sé si luego hablaremos de ello, pero realmente lo que está haciendo es la protagonista ver el mundo y contarnos la historia a través de sus ojos, ¿no? Desde que es pequeña, aquellas cosas que le suceden y que le hace tomar en un momento determinado un camino, ¿no? Y luego cómo en esa progresión, cuando entra en esta industria criminal, hasta llegar a lo más alto y a dominar en lo más alto y a mandar sobre hombres en un mundo del pasado siglo, y encima en este mundo, imagínate cómo debía ser, ¿no? Realmente el más poderoso era aquel que le echaba más, bueno, narices, ¿no?, a las decisiones que tenían por delante. Pues ella prevaleció sobre muchos hombres. Ahí hay muchos episodios donde no gana como digamos,
reconoce tradicionalmente a las mujeres porque eran más inteligentes, más sensibles, porque se hizo la amante de alguien. No, 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 porque le echa más narices. Hay un capítulo que se llama Ovarios, donde Sí. pongo de manifiesto como da un paso adelante. Entonces, para mí lo que era muy importante era realmente que se entendiese que las decisiones donde uno se juega la vida, donde uno se juega el ir a la cárcel, donde se juega dejar a su hijo pequeño, ¿no? Sin madre, todas esas decisiones tienen un miedo que uno tiene que enfrentar. Entonces, ¿cómo gestionamos el miedo? Entonces, la pregunta es, cuando estamos en una situación donde nos la jugamos, en cualquier cuestión, no necesariamente en la comisión de un delito, ¿cómo gestionamos el miedo? ¿Qué capacidad tenemos de gestionarlo? Esta mujer tenía miedo, o sea, pero era capaz de controlarlo, ¿no? Quizás a lo mejor ese pasado minero que tenía, donde la fatalidad está muy presente, ¿no? En el día a día, le ayudó a crear, ¿no? Una voluntad, ¿no? Y una capacidad de ver las cosas y respirar y aguantar y tomar las decisiones de una manera firme y no salir corriendo, por decirlo de alguna manera. Pero para mí lo importante y lo que se va a encontrar es una mujer, un ser humano que se enfrenta a una situación muy compleja y a pesar de eso sigue adelante, ¿no? Decide voluntariamente meterse en esta industria criminal, pero como en cualquier industria legal, uno tiene que ir escalando, uno se va ganando un prestigio, uno se va ganando el apodo de la rubia. Y uno llega al final a dominar y a llegar a regir una industria. No cambia mucho ese tipo de progresión, de prestigio, entre comillas, de lo que puede ocurrir en un sector absolutamente legal en el que vivimos la mayoría, ¿no? De la gente. Sí. Y aparte que lo que hay en la novela es, no todo es, digamos, un camino de rosas, porque efectivamente lo que decías tú, llega un momento en que se tiene que, digamos, desprender incluso de su hijo. Así es. No es un camino de rosas, yo creo que está muy bien definido. No es un camino de rosas porque ella sale de una situación humilde, de una aldea asturiana, de una familia muy religiosa, donde, bueno, la Benemérita, el Día del Pilar, que es conmemorativo de la Guardia Civil, bueno, nace en una sociedad muy, muy tradicional, donde los hombres trabajan y las mujeres están en casa, ¿no? Entonces, como una niña nacida en esa sociedad que no tiene ningún tipo de arraigo, ningún tipo de vinculación con un mundo colombiano, sin ser colombiana, sin tener ningún tipo de vinculación, llega a meterse en ese mundo y llega a hacer esta carrera. Y sobre todo, las motivaciones. ¿Por qué? ¿Por qué decide esto? O sea, recuerdo en conversaciones con la policía que participó en el operativo, ¿vale? Que un poco está detrás, ¿no? De la rubia de ella y de todo su grupo, comentaban que tenía una capacidad analítica que yo creo que está muy presente cuando ella es niña y está trabajando en los grandes almacenes, porque ella realmente no le importa tanto el trato al público, ¿no? Cuando está atendiendo a alguien que va a comprar la ropita de su hijo, ella lo que mira es hacia el almacén. Y lo que le interesa es cómo se organizan y se clasifican los palés, cómo entra la mercancía y cómo sale. Ese tipo de manera, ¿no?, de entender una empresa, es decir, desde las tripas, es algo que la propia policía decía, ella aprendió, tenía una gran capacidad analítica y podría haber triunfado en este mundo o vendiendo tomates o hortalizas al por mayor, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante, es fascinante meterse en la cabeza de ella, entender la manera en la que ocurren las cosas y luego cuál es el punto de ruptura, cuál es el clic que le ocurre a ella para meterse en este mundo. Esto es muy importante, ¿no? Y eso yo lo cuento en la novela, porque le ocurre algo muy dramático cuando es niña y cuando le ocurre algo que tú sabrás, no sé si lo contaremos, pero bueno, hay una cuestión que le ocurre siendo muy niña y eso le rompe completamente los esquemas, ¿no? Como diciendo, ¿por qué yo? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué me arrebatas esto? ¿No? Digamos que en ese momento pierde la fe, se aparta un poco de un camino recto y toma este camino como venganza o como un traje de inmunidad contra la adversidad, ¿no? Diciendo, ahora voy a ganar todo el dinero del mundo que pueda para que nunca me vuelva a ocurrir nada malo. Efectivamente. Y la fase esta de investigación, de hablar con la policía que estuvo detrás y con la propia protagonista, ¿cuánto tiempo te llevó la investigación de 2 años. 2 años? 2 años enteros. O sea, es una causa muy gorda, muy grande. Ahí sí que es cierto que yo creo que es la primera vez. Yo siempre, como abogado, procuro que mi voz de abogado no esté presente en lo que escribo. Es algo que, además, en este libro no quería que fuera una crónica ni policial ni judicial. No me interesa este tipo de literatura, ¿no? Más con una voz de abogado. Y entonces tenía mucho miedo claro, estamos hablando de una causa en la que hay una voz en primera persona que es ella, con su monólogo, de viendo que lo que va ocurriendo y cómo va progresando y cómo va analizando a la gente que se encuentra en el camino, pero también habrá una segunda voz, que es el policía, uno de los policías que va detrás de ella y que nos cuenta lo que ella no sabe, ¿no?
esa manera, ¿no? La que uno vigila con esa paciencia, esas noches sin dormir. Una frase que me decían maravillosa, que era, es que el problema es que nosotros no dormimos nunca, porque los delincuentes trabajan de día y de noche, ¿no? Entonces, están siempre sujetos a un control exhaustivo. Entonces, primero, esa manera primero de entenderla a ella desde el punto de vista interno y cómo suceden las cosas y cómo se enfrenta a este mundo y entra en él, y luego, por otro lado, el encontrarme con una causa ingente, unas conversaciones con policías interesantes, y ahí sí que mi voz de abogado me ayudó, porque evidentemente es una causa compleja que me ayudó mucho a entenderla, digamos, y a sacar la información necesaria para ponerla al servicio de la historia. Que no es una historia, ya te digo, ni una crónica policial, ni una crónica judicial, ni mucho menos, ¿no? ¿Y el título de La Dama del Norte era el que tenías en mente desde el principio o estuviste barajando la posibilidad de ponerle otros títulos? Pues fíjate, este es un tema muy interesante porque recuerdo, no sé si era en Televisión Española, estando en la Feria Internacional de Buenos Aires, pero en más ocasiones me preguntaron, oye, ¿y el título, Ulises, tiene que ver con la Reina del Sur, ¿no? De Pérez Reverte, de alguna manera, ¿no? Y entonces yo lo que tenía que decir es que ella era conocida como la Reina del Norte. No. Es decir, la causa, en las actuaciones judiciales, ella era la Reina del Norte. Realmente tuvimos que barajar un título, aunque la historia no tiene nada que ver, entiendo yo, con la Reina del Sur, pero más allá de que el trasfondo evidentemente es una industria del narcotráfico, pero en este caso contado desde los ojos directamente, ¿no?, de la propia protagonista, su experiencia en este mundo, pero realmente hubo que cambiar de la Reina del Norte a la Dama del Norte precisamente para que hubiese cierta diferencia y no hubiese una confusión. Se barajó entre esto y la rubia, ¿no? Porque ella, el apodo, era conocida por la rubia, que se la puso el primer jefe que tuvo, con el cual tuvo una serie de problemas que casi acaban bueno, no voy a decir nada de eso para que... Para que sea, los lectores que lo vayan Exacto, descubriendo. que lo vaya el que quiera, que lo descubra ahí, ¿no? En la novela. Pues ahora hablé un poquito más de Ana Garrido. ¿Quién fue esta mujer? Porque Es un en la gran novela... misterio. Es un gran misterio, mira, y esto lo he hablado con periodistas, lo he hablado con investigadores, lo he hablado con la policía, y uno se plantea, ¿cómo puede ser que una de las operaciones más importantes, ¿no?, y que fue considerada por el Estado uno de los éxitos más grandes, entendiendo que la lucha contra el narcotráfico es una lucha que se va a librar día a día? O sea, tú hablas con la policía y dicen, nosotros sabemos que no podemos con esto. Es imposible. O sea, realmente se incauta en el mundo un porcentaje ínfimo de todo lo que entra por puertos, ¿no? España tiene una gran costa y tiene una gran entrada. Entonces, es que es absolutamente imposible. La lucha es día a día. Pero esta fue una operación que la policía, yo creo que fue en aquel momento, llevada de una forma milimétrica, porque había momentos en los que decía, o entramos ahora o se escapan. Entonces, pero se supo esperar, primero el primer alijo, después el segundo, y incautar todo, ¿no?, en tierra y en un barco que estaba abarroado ya para que las planeadoras, ¿no?, llegaran a la costa. O sea, fue una operación muy bien urdida. Entonces, lo que es alucinante, y hablándolo, es cómo es que no se conoce a Ana Garrido, ¿no? Entonces, una investigadora consiguió una foto. Solamente hay una foto de ella. Una foto que más consiguió que ni siquiera es pública, ¿no? Es prácticamente irreconocible. ¿Por qué? Una foto que está en el ámbito privado. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no hay fotografías? ¿Por qué? Y entonces alguien planteaba, ¿es que a lo mejor por ser mujer no se creían que podía ser la que realmente mandaba? O sea, si este papel hubiera correspondido a un hombre, ¿hubiéramos sabido de ella en los medios de una manera mucho más concreta? Puede ser. Es evidente, esto es una especulación, pero con una especulación con ciertas dosis de credibilidad que pueda ser, ¿no? Porque evidentemente la causa en sí misma, ya te digo, y la operación es de las más importantes. Entonces digamos que ha sido una mujer que ha pasado desapercibida. Es cierto que ella nace ya en una época donde los grandes narcos, que en un momento anterior, una década anterior, presumían, compraban clubes de fútbol, en fin, se exhibían con coches, con mujeres, en una ostentación que lo que denotaba era una casi percepción de ser invulnerables, ¿no?, ante la justicia. Porque realmente las herramientas que tenía la policía y que tenía la justicia en cuanto a la formulación de delitos no estaban tan desarrollados, y lo cuento en el libro, como por ejemplo ocurría en Estados Unidos. Estados Unidos ya tenían una legislación desde la administración Reagan muy dura y que provocó
que se considerase Europa como un punto alternativo de escenario, ¿no? de trabajo al propio Estados Unidos. Entonces, claro, España tuvo que ir aprendiendo, Europa tuvo que ir aprendiendo de estas cuestiones y, claro, y también aprendieron los narcotraficantes, que suelen ir un paso por delante, son muy creativos. Te lo dice la policía, nos vamos detrás y vamos aprendiendo de ellos porque tienen mucha imaginación para intentar sortear nuestras operaciones. Ana ya pertenece a una generación donde procuraban no tener grandes lujos a la vista del público. No hay grandes coches, podía tener muchos pisos, pero no se exhibía. De hecho, una anécdota buenísima es que ella era muy joven cuando llegó a liderar esta organización. Pero claro, ella pertenecía, como te decía antes, a una familia muy religiosa, un matriarcado con una madre muy dura y unas hermanas también, ¿no? Muy autoritarias. Era ella la hermana pequeña. Ella cuando volvía de Madrid o de Marbella, ella se despojaba de las joyas y las dejaba en el maletero para que no llegase a casa y dijeran, pero niña, ¿tú dónde has sacado esas joyas? ¿A qué te dedicas? ¿Cierto? Eso que mencionaba, cuando estaba leyendo la novela me llamó mucho la atención de cuando llegaba o de visita a la familia, se escondía por los anillos, las pulseras, lo que tuviera. Claro. Y ahí hay una cuestión, también es una novela que no es feminista, me lo han preguntado muchas veces. Yo no he pretendido hacer una novela feminista, pero sí que es cierto que yo he vivido con mujeres. O sea, he sido criado por mujeres y yo realmente sí que vuelco aquí la experiencia propia mía con las mujeres. Yo siempre he vivido con mujeres que han sido poderosas a pesar de las circunstancias, de las adversidades y de alguna forma eso también he sentido con independencia y salvando la distancia con lo reprobable del oficio, etcétera, sí que he visto un trasfondo en ese sentido de lucha contra la adversidad y me ha parecido muy interesante el poder. Y eso yo creo que es lo que más me motivó. Y como es una historia que es una alianza entre mujeres, entre sus hermanas, bueno, pues Conchi, una amiga, su madre, hay un momento en el que la hermana y ella hablan y las dos tienen joyas. Pero la hermana le dice, Yana, pero estas joyas tú te las has ganado por ti misma, ¿no? Porque a la hermana le regalaban las joyas, ¿no? El marido. Pero Ana decía, no, pero es que las dos tenemos joyas, no, pero es que tú sí que vales, la hermana mayor, porque tú las has conseguido por ti misma. Me veía tan simbólico el tema que ahí genera una conversación entre las dos hermanas, como muchas que se producen entre mujeres, porque realmente yo creo que es el punto donde ella se ha sentido identificada, ¿no? A lo largo de esta historia, con mujeres, no con hombres, que realmente le han fallado todos, menos su hijo. Efectivamente. Y si te tendrías que quedar con alguna característica del carácter o de la personalidad de Ana Garrido, ¿con qué características te La quedarías? capacidad de dominar el miedo. Es muy analítica, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando estuve con ella la primera vez que estuve con ella, la mirabas directamente a los ojos, lo cual es una cosa importante para un autor, un poco para ver exactamente qué hay ahí detrás, ¿no? Buah, y yo recuerdo, lo primero, una autoridad, ¿no? Esta es la historia. Digo, no, la historia no, la historia la tengo que, que construir yo, ¿no? Y derribar ese muro, entonces te das cuenta que detrás de un muro duro hay una persona muy analítica, una persona que sabe gestionar muy bien el miedo, que tiene unos valores que no difieren de los de cualquiera de nosotros. La familia, los seres queridos, el bien y el mal, o sea, lo tiene todo muy claro. Entonces, esto es algo que me parece muy interesante, ¿no? Porque siempre tenemos la idea de clasificar a la gente en buenos y malos, ¿no? Sin atender a las circunstancias y sin atender que realmente en este libro se cuenta una cosa muy extraña que ocurre al final durante el juicio. Y ocurre algo muy extraño donde pueden estar de alguna forma involucrados personas que tienen a su cargo la potestad pública y la administración de lo público. Claro, el dinero el dinero, y esto ya no lo digo en términos generales, es muy poderoso porque ha dejado de ser un medio para convertirse en un fin, ¿no? Y el narcotráfico, a través del dinero, está presente en todos lados. Esto te permea en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Entonces, claro, hay una situación donde realmente se llega uno es decir, el debate moral, que yo no he querido tenerlo en esta novela, esta no es una novela de absolución de Ana Garrido, tampoco es una novela de inculpación de ella, porque ella se pasó de los 32 años que fue condenada, 14 años y medio en prisión. Ha cumplido su condena, ha cumplido con la sociedad y sencillamente cuenta su historia y es realmente los lectores los que tienen que saber
o sacar sus conclusiones. Pero es cierto que como autor, yo, mi intención es que te caiga bien, a pesar de. Esa es mi intención, porque para eso estamos los novelistas, ¿no? Para generar Ujú, esas experiencias algunas veces perturbadoras, de, coño, me cae bien, ¿no? A pesar de todo lo malo que hizo, ¿no? ujú. Entonces, sí, sí, yo creo que me quedaría con esa, la capacidad de gestionar el miedo, que la hilo mucho con su infancia, la mina, los seres queridos perdidos en los accidentes, ¿no? De la mina, y ese miedo de siempre esperar que tu padre y tus hermanos nunca volverán a casa. Entonces dices que ya la condena ya la cumplió o todavía está en... No, la cumplió, la cumplió. Sí que Ah, es la cierto que cumplió. cuando se publicó el libro estaba en Ujú, prisión. Estaba en prisión por una segunda condena que estaba pendiente y justamente cuando salió el libro tardó en leerlo porque hubo que introducirlo, lógicamente, siguiendo los cauces reglamentarios en ujú. el libro. Pero bueno, lo han leído mucho. Gente, funcionarios de prisiones e incluso en la propia cárcel, ¿no? Donde ella tuvo la oportunidad de leerlo. Sí, sí. Ujú. Bueno, y también ahora te quería preguntar que, bueno, algunos autores me han dicho y comentan en las distintas entrevistas porque que le hacen que cuando llega un momento, pues, algunos de sus personajes pues, van por libre y es como si cobraran vida. En el caso, por ejemplo, de la Dama del Norte, ¿ha pasado algo similar? Que algún personaje haya ido por libre o no? Pues mira, esto también es una gran observación, porque en este caso, claro, me enfrento a una situación donde hay una biografía real, ¿no? Hay una biografía real, real que sirve de base para ficcionar y generar una historia. Es cierto que está presente, ¿no? En todas las Ujú, páginas hay connotaciones y lo que cuento y los episodios que cuento, evidentemente narrados, pero hay mucha realidad en todo lo que cuento, por prácticamente, ya te digo, a lo largo de todo el libro está presente una verdad. Pero claro, entonces eso al principio yo me sentía un poco esclavo, precisamente a la inversa, ¿no? De ujú, los sucesos cronológicos, ¿no? Entonces necesitaba también despegarme de la realidad para novelar. Entonces a mí lo que ocurrió es que había una mujer que se llama Camille, ujú, una mujer sí. francesa, poderosa, una mujer que ya en los años 70, ¿no? Muy guapa, y que encandilaba a los hombres, tenía muy claro que ella quería vivir su propia vida y no una vida que le dictase, ¿no? El marido de turno. Y entonces ella aprende, es como su especie de sensei, ¿no? Para Ana Garrido cuando es pequeña. Esta mujer es cierto que Ujú, existió, que era la dueña de las galerías, donde ella empezó a trabajar siendo niña. Y entonces, claro, la ve tan guapa, la ve tan elegante, la ve tan poderosa, y ella siempre le decía, piensa, niña, piensa por ti mismo. Realmente es un personaje real, que es Camille, donde me permite empezar a novelar. O sea, yo realmente me despego de la biografía cuando empiezo a novelar con Camille, ¿no? Que surge, pues, ujú. no sé, en las primeras 60, 70 páginas, y es donde realmente ahí la novela despega completamente, ¿no? Y me permite ya pues encontrar el propio ritmo y la propia vida, ¿no? Ujú. de la novela. Bueno, ya hemos mencionado que la novela está basada en hechos reales y esto me lleva a plantearte si podría ser la novela de alguna manera como un true crime novelado. Sí, se podría entender como un true crime novelado, en una especie como de producción o de creación a medio camino, ¿no? Ujú, Entre la ficción pura y un true crime absoluto, porque sí que es cierto, como te decía antes, que la realidad está presente en todas las páginas. Prácticamente lo que voy contando tiene una base real. Incluso episodios como puede ser la muerte del hermano, ¿no? En un puerto de montaña totalmente nevado y que de repente haya una visión de un camión lleno de mineros que pico y pala, ¿no? ujú, Como no había camiones quitanieves, abren el camino para que su compañero, ¿no? Pueda llegar a su casa y su madre bueno, pues estar con él, ¿no? Mirar el cadáver antes del entierro. Estas cosas ocurren, como los episodios donde realmente se ven situaciones de violencia, ¿no? Las situaciones de los secuestros, situaciones de cambios de identidad, situaciones de huidas. Todo esto ocurre. La caza, la persecución durante años, el miedo, lo que decías tú al principio, ¿no? El tener que abandonar a un hijo, volver y realmente darte cuenta que el rol de madre lo ha cumplido otro en tu lado, es muy duro. O sea, realmente
yo creo que realmente lo que es una historia muy humana, ¿no? Muy humana, Ujú. que es lo que a mí me interesa. Por eso empieza el libro casi diciendo, esta no es la historia de una narcotraficante, sino de una mujer que se dedicó al narcotráfico, ¿no? Que creo que es una declaración de intenciones total. Ujú. Y ahora una pregunta genérica sobre el true crime, la novela negra y demás. Eh, por qué piensas que el true crime se ha puesto tan de moda últimamente? Bueno, yo creo porque realmente es una percha. O sea, hay que tener en cuenta que cuando uno está escribiendo sobre un personaje público o un personaje que sin ser público ha cometido un acto que sí ha tenido una resonancia pública, de alguna manera ya se está ganando desde un principio me refiero, si es un true crime, Ujú. bueno, pues depende de la habilidad que vaya a tener, ¿no? El autor para contarlo, porque por muy true crime que haya, se puede convertir en un reportaje que está maravillosamente bien, pero hay que saber contarlo, ¿no? Entonces, a sangre fría, evidentemente, puede considerar uno que es un relato Ujú. periodístico, pero tiene algo más, ¿no? Tiene una pluma detrás muy importante en la situación de la forma en la que mantiene, ¿no? Una historia. Y Ujú. como esta, mil ejemplos. Pero yo creo que es esto, yo creo que la gente está muy interesada en escarbar en la vida de otros. Y por eso Ujú. quizás el true crime lo que da es la posibilidad de partir de una veracidad ya de inicio y después de la habilidad que vaya a tener el autor para poder servirlo en una bandeja suficientemente atractiva Ujú. para los lectores. Entonces, cualquier cuestión que nosotros conocemos, fíjate incluso en el audiovisual, lo que está funcionando ahora mismo, en series audiovisuales con la docuserie al mismo tiempo. Y lo que está siendo Efectivamente. curioso es que la gente está acudiendo con el mismo Ujú. interés a la docuserie que a la serie. O sea, le interesa el sustrato real y luego cómo se lo cuentan, Ujú. ¿no? En una serie audiovisual de ficción o basada en o inspirada en. Sí, sí, Ujú. yo creo que hoy en día es un tema que ha quedado aquí para cierto tiempo, sin desmerecer lógicamente a la ficción pura o que Ujú. no está basada en hechos reales. Ujú. Pues, la verdad que sí, porque es algo curioso, lo bueno, curioso o llamativo lo de true crime, porque resulta que voy a meter aquí a mi padre entre medias, porque mi padre normalmente es muy lector de ensayos, Ah, de- pero también últimamente de las plataformas, no sé si Netflix o plataformas de este tipo, sí. pues ahora se ha aficionado a ver documentales sobre crímenes reales y cómo para aprender cómo hace la policía su trabajo, los investigadores, los perfiles de las víctimas. Sí, sí, bueno, yo en esto me quedo muy alucinado y lo hablo porque yo, bueno, con policías y miembros de los fuerzas de seguridad digo, pero contáis demasiado. Si es que le estáis dando, le estáis dando al delincuente una masterclass para que sepa cómo por lo menos no cometer los 10 errores básicos de un crimen, ¿no? Pero bueno, esto se hace en Estados Unidos, me refiero, aquí enseñan cosas ciertas, ¿no? Todas las con forenses, hablas con gente que trabaja en la policía criminal, en criminalística, y evidentemente esto no es CSI donde hay un tío, ¿no? Que bueno, que tiene la capacidad de la verdad absoluta y cuando ve un crimen ya lo desarrolla. No, no, es bastante más tedioso y bastante menos interesante. Pero sí que a mí, por ejemplo, me encantan y me apasionan porque, claro, porque estás viendo vidas reales, ¿no? Y de alguna forma te das cuenta que la realidad supera la ficción. Esto aquí es algo Efectivamente. tremendo, pero es cierto. Mm. Y además hay una cosa que fíjate, yo por ejemplo, si tú te pones a ver, empiezas a tirar incluso del hilo, echas la caña hacia el pasado, ¿no? Y vas tirando del sedal. O te empiezas a leer, por ejemplo, revistas o libros digitales que puedes encontrar en portales, ¿no? Digitales de, yo qué sé, del siglo pasado, de 1950, 1940, de los años 70, de principios de siglo. Es que hay noticias que en sí mismo esconden historias apabullantes, o sea, alucinantes. O sea, yo lo veo en noticias pequeñas, en periódicos antiguos, por ciertas investigaciones que estoy haciendo, digo, es que en una noticia pequeña hay un libro, pero está trufado. Esto de noticias donde alguien puede contar una historia, ¿no? Y muchas veces tengo la sensación de que las historias se repiten de una manera cíclica y los crímenes también, ¿no? Luego también te quería comentar una cosa que sale en la contraportada de la novela, y es que al final pues de tu breve presentación, dice que dedicas parte de tu tiempo pues a proyectos de promoción deportiva y cultural,
sí, en asociaciones sin ánimo de lucro, haciendo qué actividades hace, porque yo también pienso que el deporte y la cultura, en este caso la literatura, pueden ir muy de la Muy de mano. la mano, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Bueno, yo he trabajado altruistamente con temas deportivos, Ujú, de fútbol, con asociaciones sin ánimo de lucro con niños, ¿no? Me parece que el deporte es un tema absolutamente necesario. La disciplina me ujú, parece un tema necesario. También soy un gran apasionado de que los chavales y de los niños tienen que divertirse, ¿no? Pero la disciplina bien llevada, bien ujú, reconducida. Y esa disciplina no se tiene que reducir a una educación intelectual, ¿no? Muchas veces más receptiva que reactiva. Y eso es otra discusión que tendríamos, no llegaría el tiempo para hablar de eso. Pero sí que el deporte me parece un tema interesante. A mí el deporte es algo que me apasiona desde jovencito. En mi ujú, caso más deporte de carácter individual, ¿no? Que deporte en equipo. Pero bueno, yo estudié en el Ramiro de Maeztu, los estudiantes, soy más de básquet, pero con fútbol y luego con ujú. náutica también. En la náutica he dirigido un club náutico durante mucho tiempo y recuerdo que uno de los proyectos más bonitos que hicimos fue una regata de barcos clásicos que llegó a ser la de mayor participación en el Mar del Norte, con participación de muchos países, banderas y pabellones de muchos países, y unos barcos además maravillosos, porque son barcos donde los elementos y la fuerza del mar y del viento no son los mismos que los barcos de fibra actuales, que son como tablas de surf con un botalón que se deslizan sobre el mar. Estos atraviesan realmente, ¿no? Y se hunden, tienen unas quillas corridas que es otra forma de entender el mar, ¿no? Eso fue un proyecto muy bonito, sigo vinculado con este tipo de proyectos y proyectos culturales. En este momento yo soy un apasionado del Camino de Santiago y Ujú, yo pertenezco como académico de número y soy secretario además de la Academia Xacobea. La Academia ujú, Xacobea es una institución compuesta por catedráticos y especialistas de todo el mundo y escritores también. Paulo Coelho, por ejemplo, pertenece a la Academia Xacobea, bueno, Darío Villanueva, ¿no? Exdirector de la Real Academia, ujú, Carmen Posadas, escritora y amiga. Bueno, en fin, digamos que es una academia que pretende, ¿no? Todas las inquietudes que tienen que ver con la cultura en general y con el camino de Santiago o el fenómeno Xacobeo, que no deja de ser un viaje como es ujú. la literatura y es la propia vida, pues esto es una corporación de derecho público adscrita a la Junta de Galicia que hoy en día, digamos, que es lo que está copando mi tiempo libre cuando no escribo o cuando no me dedico a mi profesión, pues mi tiempo, ¿no? Y Ujú. de hecho, antes de entrar contigo, estaba precisamente con un tema, ¿no? Que tenemos por delante de iniciativas de este estilo, en donde convocamos premios de novela, premios de ensayo, premios de poesía, y vamos todos los años pues intentando dar ese pasito en el camino de la cultura, ¿no? Pues eso suena muy interesante. Sí, la verdad es que es un tema muy bonito Ujú, y ya te digo, y hacemos pues todo tipo con universidades, incluso en el extranjero, ¿no? Ahora pues estuvo el presidente en México ujú. y estaremos el próximo año, iremos también a Santo Domingo y procuraremos estar presentes pues ahí donde nos llame, ¿no? Nueva York, etcétera, sí. El Camino de Santiago es universal, ¿no? Por lo tanto es Ujú. algo... Bueno, a ver si te lo haces algún día y tenemos la oportunidad de, no sé fútbol ni... Ahí no puedes ir leyendo porque tienes que ir caminando. Vas a hacer como Efectivamente. medio árbol. Alguna vez lo tendré que hacer. Hice alguna etapa ahí por ahí suelta, pero el camino entero Es una no lo he hecho. experiencia, es una experiencia muy bonita, es una experiencia que aunque uno la haga acompañado, en realidad la hace solo. Ujú, Porque si la haces, claro, caminando, tú puedes ver un elemento fijo en el horizonte que cuando vas en un coche o vas en una bicicleta incluso, se mueve. Pero ese elemento está fijo y lo sigues ujú, viendo fijo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese elemento fijo te lleva quizás a enfrentarte a hablar contigo mismo de una manera que quizás no haces cuando tienes estímulos de otro estilo. Entonces, por mucho que empieces con amiguetes, ¿no? El camino, al final, aunque vayas junto, cada uno va haciendo su ujú, propio camino. Y la verdad es que no hay nadie, incluso lo decía en la academia, pues pertenece el arzobispo de Santiago, el deán de la catedral, y le dicen, claro, hay mucho turista que no es peregrino, que viene ujú. sencillamente a conocer Santiago, o mucho turista que va a hacer el camino, pero por una cuestión finalmente, pues bueno, de carácter cultural, pero al final acaban saliendo como peregrinos de la catedral, porque hay cierta dosis espiritual, no digo religiosa, pero sí hay Ujú, cierto enfrentamiento, confrontación espiritual, ¿no? Entonces, aparte que es muy divertido, ujú, por cierto. ujú.
Pues eso, ah, me comprometo ahora en público que en algún momento de mi vida haré el Camino de Santiago. Bueno, pero tienes que acotarlo de algún momento de tu vida que eres muy joven. Efectivamente, Vamos a poner los próximos 5 años. Luego ya podemos dar prórrogas, pero en 5 años hablamos. Ya te tendré vigilado yo, a ver si. Mira, no puedes efectivamente. leer, pero puedes llevarte un par de audiolibros y ya por lo menos vas ahí cumpliendo. Efectivamente, por lo menos mato dos pájaros de un tiro, como se suele decir. Bueno, por ahora te quería hacer una pregunta sobre tu otra vertiente de la abogacía. Y que te quería preguntar qué ha sido la cosa más complicada o más rara a la que te has tenido que enfrentar como abogado. Bueno, Que recuerdes y que se pueda contar, claro. bueno, vamos a ver, así en términos generales, durante 25 años, o 20 y pico años que me he dedicado al ejercicio, yo me dedico al derecho público. El derecho público es todo lo que tiene que ver con la administración, pero también el derecho penal, en todo lo que tiene que ver delitos contra la administración, etcétera, ¿no? He visto muchas cosas, he visto muchos temas. La verdad es que no me atrevo a contarte ninguna, pero las anécdotas que tengo pues están ahí en el cuaderno de bitácora no profesional de uno. Pero quizás lo más duro que uno se enfrenta, yo no llevo cuestiones que tienen que ver. Yo, por ejemplo, sí que en el despacho hemos tenido una posición siempre de ayuda a mujeres, ¿no? En situación, o niños en situación de necesidad o de necesidad de un asesoramiento, es algo desde hace muchísimos años, desde hace 20 y pico años hemos trabajado esto con ayuntamientos, pero quizás lo más difícil es cuando tienes que defender el interés de alguien donde está en juego su libertad individual, cuando no son los derechos económicos los que están en juego, sino cuando está en juego su libertad, su honor, su vivienda habitual, un medio de vida, ¿no?, que puede verse arrancado por sencillamente las cosas de la vida, ¿no?, que a veces llevan a la gente a estas situaciones. Es una responsabilidad muy importante. O sea, realmente, a veces, ¿no?, los abogados hay pues el chistecillo, ¿no?, del abogado, pero te puedo asegurar que nosotros nos vamos a la cama con los problemas de los clientes, ¿no? Y bueno, recuerdo, te voy a contar una anécdota, venga, va, para que al principio de mi carrera recuerdo que había llevado un tema de una separación y en la separación el matrimonio, no me dedico a eso, pero recuerdo que lo llevé en la separación, el matrimonio, bueno, pues decían, ¿nos arreglamos o nos arreglamos? ¿Nos arreglamos o no nos arreglamos? Y andaban, oiga, vamos a ver, vamos a hacer un convenio, se separan ustedes, liquidan su patrimonio, se atribuyen la guardia y custodia compartida de los hijos, bueno, y en fin, ya estaban a punto de firmarlo. Entonces recuerdo que me llama la esposa y me dice, mire, señor abogado, es que quería preguntarle si podemos tener relaciones sexuales o si esto perjudica la separación o impide que nos podamos separar. Digo, no, señora, no hay problema, separado antes, durante o después. Entonces, este tipo de cosas te dan anécdotas que no te esperas, ¿no? Pero bueno, hay circunstancias que... Mira, lo más importante en la abogacía es hacer bien tu trabajo, saber que siempre hay alguien que gana y alguien que pierde, pero es muy importante hacer bien tu trabajo, que significa que tú tienes que llegar preparado a un juicio o a un proceso al 200%, habiéndote puesto en todas las situaciones que te puede plantear tu compañero, la fiscalía o viceversa, en la parte contraria del estrado. Es un combate entre caballeros, pero no deja de ser un combate. Porque la verdad es una cosa y la verdad judicial es otra. Y lo único que vale en un juicio es lo que se prueba, ¿vale? Y entonces hay que probarlo, hay que saber cómo probarlo y desde luego no caben las improvisaciones. Es una profesión que requiere que te guste mucho, te tiene que apasionar mucho esta profesión. Un abogado desapasionado es un mal abogado. Un abogado apasionado es un abogado entregado a estudiar las cosas, a coger aquellos casos que puede llevar, a saber cuáles son sus limitaciones y hacerlo todo y para el cliente dentro de un orden, lógicamente, ¿no? Y unas normas deontológicas que hay que cumplir. Vaya rollo te he soltado, pero bueno, ya que me has preguntado, pues... Pero, está bien, suena bien interesante. Y entonces tú, ¿has ejercido alguna vez como, digamos, abogado de oficio, esto de que te dicen que si no te lo puedes permitir te asignamos alguno de oficio? ¿Has llegado a ejercer como tal o no? Ejercí al principio de mi carrera muy poco tiempo,
me parece que el turno de oficio es uno de los servicios donde como operadores jurídicos más importancia tiene la abogacía. O sea, el turno de oficio es un servicio que prestamos los abogados que está mal retribuido para realmente el trabajo que se realiza. Se puede decir de la justicia en general, ¿no? Porque es un servicio esencial, como es la sanidad. Pero los abogados hacen un gran esfuerzo. Los compañeros que están en el turno de oficio hacen un gran esfuerzo. Porque son muchas horas y una responsabilidad enorme. Y a veces tener que asumir un caso que te llaman y no tienes ni idea de lo que te enfrentas, ¿vale? Entonces es un servicio de vocación pública. Ahí es donde se demuestra al abogado que se quita la gorra en su despacho y se pone al servicio de la sociedad. Por eso digo que somos operadores jurídicos, un engranaje importante del sistema de justicia, sobre todo en servicios como el turno de oficio. Yo no me dedico a ello porque, bueno, pues por el devenir propio de mi profesión no lo he hecho, pero vamos, te puedo asegurar que estoy muy atento a todo lo que ocurre con el turno de oficio y desde luego pues con compañeros que, a pesar de tener muchos años, muchos compañeros que tienen una entrega especial con el turno de oficio. En mi caso, mi vocación pública la he hecho, bueno, pues ayudando a, como decía, a personas en situación quizás, ¿no?, de una necesidad de asesoramiento, de un acompañamiento, personas que no puedan tener dinero es importante también en un momento determinado, que lo importante no es esta parte, sino ayudar. Y yo digamos que esa parte la he puesto desde fuera del turno de oficio desde que dejé de estar en él. Y ahora, tus distintas novelas, porque creo que recordás que esta es tu tercera, Sí. ¿Tienen algo de tu carrera como abogado? O sea, de tus anécdotas y vivencias como abogado, ¿sacas algo aprovechable para plasmarlo en las novelas? Siempre ¿O, puede o, salir. o, o, Sí. o procuras tener las dos cosas por separado? Procuro tener las dos cosas por separado, ¿no? Incluso aunque me he planteado, evidentemente. Procuro tenerla por separado porque soy muy pudoroso. Va. Es decir, los abogados somos como curas. Estamos en secreto de confesión. Entonces, para mí yo soy muy pudoroso, no solamente en el fondo, sino también en las formas. No quiero en absoluto que nadie que pase por mis manos o por la estructura legal, ¿no?, el equipo de abogados y de otros profesionales que trabajan en nuestra estructura, nadie tenga la más mínima duda que se pueda sentir identificado con nada de lo que yo escribo. Por eso descarto completamente. Eso no significa que mi experiencia en abstracto no pueda en algún momento ayudarme, por ejemplo, en el engranaje pues, de una novela criminal. Eso, evidentemente, bueno, pues criminalistas, criminólogos, tienen, digamos, unos conocimientos que lo pueden poner al servicio de una historia, como los abogados o los policías. Bueno, pues también que escriben, ¿no? Y hay muchos, como sabes, pues también pueden poner ese conocimiento al servicio de una novela. Periodistas, ¿no?, que son también escritores natos, como los abogados. Entonces sí, pero no de una forma donde yo utilice ni un personaje cambiando un nombre, ni contando una trayectoria ni una biografía que se pueda identificar en nada. De hecho, la primera novela que escribo, que fue una novela que, bueno, fue autopublicada, la publiqué en Amazon, en un concurso que era Amazon la esfera de los libros en el año 2015. Bueno, la novela llegó en poco tiempo a estar en las más vendidas, creo que llegó al número 1 de ventas en Amazon, en varias categorías, suspense, policial, negra y tal. Y bueno, y ahí surgió oportunidades con distintas editoriales, y entre ellas la que, digamos, llegó a un acuerdo fue con Espasa, de Grupo Planeta, y bueno, y luego tuvo una muy buena vida en papel la novela. Esta novela es una novela que tiene como protagonista la música, no a los abogados, la música. Por eso tiene cierto tinte onírico, porque la música es un protagonista que tiene que ver con los grandes salones de París y los grandes virtuosos del piano, y un triángulo amoroso y cierta historia de misterio. Y entonces, pero la música es un dato importante, por lo tanto es una novela que no puedo dejar de decir que tiene cierto tinte onírico, ¿no? Pero a mí la música me ha gustado mucho siempre, quizás porque tenía un profesor de música clásica que era un absoluto hueso, que son de luego los que te dejan ahí, ¿no? Dentro muy metido lo que te han enseñado. Y luego la segunda novela, Ortodoxia, esta es una novela de misterio, es un thriller histórico, que lo que hace es, a través de una investigación criminal, ¿no?, de la Guardia Civil, pues surge un secreto, digamos, oculto a la nebulosa de los tiempos. Cosas que yo puedo haber visto como investigador del Camino de Santiago y que no han tenido una respuesta histórica, y ahí la gorra de novelista me permite intentar
buscar esas respuestas y ponerlas al servicio del lector, ¿no? Esta es una novela que me llevó muchísimo tiempo, una investigación de 2 años y bueno, y espero que me dé sorpresas y alegrías en un muy poco tiempo. Esa novela eh, ortodoxia. Y bueno, después está esta tercera novela y luego escribí una, pero bueno, con mis compañeros académicos, pero que es una novela ya coral, una novela de creación colectiva, que es una crónica de un peregrino singular, pero eso no deja de ser un peregrino anónimo que va haciendo el camino, encontrándose trabajos, pero que es una guía muy interesante para alguien que quiera acercarse al Camino de Santiago. Y bueno, y ahora ando con los proyectos que espero pues estar con nueva novela en mayo, de nuevo pues ya en el circuito, ¿no? Eso te iba a preguntar a continuación, que por tus proyectos literarios próximos, ya lo has mencionado que se espere en mayo que puede que haya nueva Sí, novela. sí, con seguridad. Con seguridad en mayo habrá nueva novela y bueno, ya estamos un poco en la fase previa, ¿no? Ya preparando todo el tema. Y bueno, y la verdad es que muy bien, estoy muy contento, no puedo contar mucho, pero la verdad es que esta novela y bueno, y probablemente con una segunda que también saldrá pues tampoco demasiado tiempo después, ¿no? Y bueno, pero esto ahí no agota uno los proyectos literarios, la verdad es que estoy ahora mismo muy centrado con otros 2 proyectos literarios. Es decir, tengo varios proyectos literarios, pero como primer horizonte la salida de esta nueva novela en mayo, ¿no? No, pues, seguiremos, seguiremos atentos y la leeré, por Bueno, supuesto. pues ya sabes que estaré encantadísimo de hablar contigo de nuevo. Y sobre todo, bueno, que tú eres un lector, un avezado lector, porque lees a un ritmo, pero espectacular, porque sabes que te veo y no paras, no paras, no paras. Esto también te genera un espíritu crítico, ¿no? Una capacidad de discernir que yo creo que es muy importante, con lo cual la valoración que has otorgado a La Dama del Norte, pues evidentemente para mí tiene un interés especial porque claro, los grandes lectores tienen sus lecturas recientes y quieras que no, uno compara con otras novelas, compara con otros estilos y bueno, pues siempre es un reto, ¿no? El que una novela a un lector, a un avezado lector, pues le parezca o le merezca una atención especial, ¿no? Sí, sí, porque me enganché a la Dama del Norte de una manera eh, especial. Bueno, pues eso para mí, pues vamos, ya te digo, cuando lo vi, bueno, pues la verdad es que me gustó mucho porque sé que aparte, fíjate qué cantidad de lecturas tienes, que es que llegamos ya con un recorrido desde que salió Sí, bastante amplio. O sea, entras en la lectura de La Dama del Norte después de tener ya un recorrido largo, ¿no? Porque salió creo que en marzo del 2023, ¿no? Que es donde realmente yo ya empiezo, porque bueno, yo realmente soy un escritor es decir, que me tomo mi tiempo. O sea, no soy un escritor rápido. Bueno, lo que creo que es normal, un proceso de, cuando tienes una investigación, ¿no? Previa, que eso sí que me gusta hacerla muy bien, aunque luego sea para retorcerla, pero me gusta hacer muy bien una investigación. Luego quiero ser más caótico en el proceso creativo. O sea, me gusta ser muy claro en la solera, que es los elementos que se van a poner ahí a rodar, ¿no? En el campo de batalla, pero luego me gusta también cierta dosis, no me gusta tener todo claro. Antes hablabas, a mí me gusta que también los personajes me hablen mientras los vas haciendo, ¿no? Y esto para mí es muy importante, porque se te van ocurriendo muchas cosas, hay que dar a mí me gusta darle este cierto margen, porque de alguna forma pienso que también le dejas respirar al libro, ¿no? No debe estar demasiado encorsetado desde un principio y digas, no, esto lo hago yo solo y como yo quiero. Te tiene que hablar el libro, ¿no? Entonces yo necesito un tiempo, y eso está en una media de un año, año y medio quizás, al margen de lo que es el proceso de investigación, ¿eh? O sea que yo me puedo alargar, me lo tomo, digamos, muy en serio y luego, pues oye, también creo que es importante para un autor, a veces no lo hacemos, dejar reposar la historia. Como decíamos el primer crítico es uno, cuando hablábamos de si escribes para los lectores o para ti, y volver tú como lector. Esto es importantísimo, ¿no? Cualquiera que escriba, me parece, y esto lo hablo con muchos compañeros, es importantísimo. Si vas muy apretado de tiempo, sabes que tienen siempre, no un reescribir la historia, pero una lectura distanciada, dejándola en el cajón y volviendo sobre ella, donde ya has dejado, digamos, un poco, ¿no? Esa situación, esa aproximación al teclado o a la pluma para escribir, y donde ya te aproximas, habiéndote olvidado de ciertas cosas como lector, es muy enriquecedora. Te permite también poder detectar cosas que a lo mejor mejorarías, ¿no? Si es que algún día se acaba una novela, ¿no? Esa es otra. efectivamente, las correcciones, la relectura y demás, es un mundo
digamos, un mundo aparte, porque también tiene lo suyo de trabajo. Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, sí, realmente. Yo creo que esta última lectura siempre te da la idea de si para ti la novela está redonda, ¿no? Una novela redonda y a partir de ahí, evidentemente, entra el equipo editorial a, bueno, pues a darte su opinión. Luego ya algunos son más reacios a hacerle caso al editor. Para mí tengo una mentalidad muy norteamericana en ese caso y yo creo que escuchar al editor siempre es una ventaja, ¿no? Una ventaja. Entonces, creo que un editor proactivo en el final de una novela, es decir, que si no se limita a un editing ortotipográfico, sino que en algún momento te puede dar una opinión acerca de algo que te haga replantearte, mira, por ejemplo, con mis editores, mi equipo de editores de La Dama del Norte, hubo una cosa buenísima, ¿no? Que es, en una reunión, la reunión de trabajo final que tuvimos, se me apuntaron ciertas cosas que debían ser como tres o cuatro. Pero eran tres o cuatro que dije, bueno, aquí quizás por tu conocimiento deberías darle una explicación en dos líneas un poco mayor para que un público, ¿no? Todo tipo de gente pueda entender lo que aquí quieres decir, que quizás tú lo puedes entender mejor, una connotación de carácter policial y tal. Pero claro, cuando te plantean estas dos cosas o tres cosas, en el momento que la lees, puedes hacer una lectura aislada y realmente pones las dos frases, o automáticamente te salta un resorte en la mente donde te lleva a todas las partes del libro donde esa frase ha tenido una importancia, ¿no? Entonces es como si tuvieras que reestructurar pequeñas cosas, clac, 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 pero haces que toda la maquinaria tenga que resituar. Es como si cambias la posición del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando vuelvo sobre esto, me dice, sabía que esto te iba a hacer repensar ciertas cosas que no te ibas a quedar en sencillamente una revisión de una frase. Entonces, claro, yo creo que estos los autores, cuando tú eres el creador de algo y cuando te tocan una cosa por pequeña que sea, repiensas, ¿no? En global, todo lo que tiene que ver con esa trama o con esa subtrama. Y ahora como última pregunta por mi parte, no sé si la gente que nos está viendo tiene alguna, y si tiene alguna, le animo a que la haga. Como digo, como última pregunta por mi parte, ¿qué recomendación harías de lo último que hayas leído y que te haya gustado? Pues mira, yo me acabo de releer Fahrenheit 451. Ajá. Y para mí es una novela maravillosa. Yo creo que tiene una actualidad, de Bradbury, ¿no? Tiene una actualidad maravillosa. Yo a cualquiera le diría que le dé una oportunidad a los bomberos para que protagonistas, ¿no? de esta novela para entender realmente lo que está ocurriendo, ¿no? En nuestra sociedad, donde realmente parece que en algunos momentos vivimos sometidos a una dictadura de lo colectivo y una censura constante que ya no viene de las instituciones tradicionales, sino que realmente no sabes muy bien de dónde viene, pero creo que es muy importante porque tampoco un autor... fíjate lo que me ocurrió no hace mucho en una reunión con gente lectora, una señora me recriminaba por una frase en un diálogo que había dicho un protagonista diciendo, es que esto es muy machista, ¿no? Y digo, vamos a ver, sí, es que es un personaje machista. Claro, que para no construir personajes planos tienes que comprarlo. No le haga responsable al narrador. No, perdón, al narrador no, al autor. O sea, si quiere, échele la culpa al narrador, pero el narrador y el autor, desde la época en la que fue enjuiciado Flaubert, ¿no? por Madame Bovary, ya quedó claro que el narrador y el autor, oiga, son cosas distintas también, ¿no? Entonces yo recomendaría Fahrenheit 451, me parece... Bueno, también estoy leyendo un ensayo, que me parece maravilloso, de Stefan Zweig, María Antonieta. Me queda muy poquito para leerlo, pero bueno, para mí es un autor maravilloso y que cuenta las cosas de una manera muy novelada, ¿no? Y ahí uno va a ver realmente cosas impresionantes que uno no sabe y realmente llega a pensar cómo de repente una revolución y esas mujeres que son las grandes hacedoras, ¿no? de la revolución del mercado de París, ¿no? se lanzan contra Versalles. Y uno ve realmente cómo ocurre todo eso, cómo acontece, cómo las cuestiones de alcoba son tan importantes, ¿no? Incluso en los destinos de un país. Y ahí pues queda muy claro cuál es la razón por la que María Antonieta se dedica a la ostentación, que tiene que ver con ciertos problemas de alcoba. Entonces me parece fascinante, por decirte una novela y por decirte un ensayo, María Antonieta de Suárez. Me parece maravillosa. Bueno, pues buenas recomendaciones y voy a ver si alguien pregunta algo o comenta algo y si no, pues lo dejamos aquí.
A ver si hay alguna pregunta. ¿Hay algún saludo? Veo por ahí, pero preguntitas no veo. Saludos hay unos cuantos, pero preguntas no. Pues lo dejamos aquí entonces. Ha sido un placer charlar contigo durante este rato Y y nada, contigo. y que seguimos en contacto. Bueno, entonces quedamos en varias cosas. Una, hablamos para mi nueva novela para cuando sea el lanzamiento en mayo. Y otra, Camino de Santiago. 5 años tienes. Efectivamente, 5 años para prepararme. Oye, muchísimas gracias, Kiko. Ha sido un placer. Lo mismo digo, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pues hasta aquí este directo con Ulises Bértolo, autor de esta novela, La Dama del Norte. Y nada, y a la gente que os habéis unido, muchas gracias. Mira, me acaba de llegar un mensaje de México, pues nada, pues muchas gracias. Que me veáis desde México es un placer. Y nada, y que seguimos hacia adelante difundiendo la cultura, difundiendo la literatura. Y nada, y la semana que viene nos veremos otra vez en otro nuevo directo. Mientras tanto, leed y disfrutad.